Tardes para todos. De vuelta, muchas gracias a la asociación por la invitación para aportar un granito de arena al conocimiento de ustedes. Vamos a hablar en la ocasión de hoy de lo que es la tiroides y su patología maligna. Espero que la charla anterior les haya servido y que hayan aprendido algo de lo que es este apasionante mundo de la glándula tiroides. Muy bien, vamos a empezar con una introducción. Luego vamos a hablar de los niveles linfáticos del cuello. Vamos a dar un pantallazo de lo que son los carcinomas diferenciados, al cual vamos a hablar en mayor proporción de lo que lo va a diferenciar de los indiferenciados. Luego vamos a ver el tratamiento y el seguimiento de los pacientes con un cáncer de tiroides. También vamos a ver algunas cirugías, algunas imágenes quirúrgicas y después vamos a hacer la ronda de preguntas. Muy bien, como ustedes saben, los tumores tinoideos malignos más frecuentes son los bien diferenciados. Como hablamos en la clase anterior, engloba un grupo de carcinomas como sea el carcinoma papilar, el carcinoma folicular y sus variantes. En el caso del carcinoma papilar, el micropapilar, y en el caso del carcinoma folicular, su variante que es el de las células de Purkinje. Estos dos tipos de carcinomas comprenden prácticamente el 90% de todos los cánceres de tiroides y un 10% aproximadamente está dado por los indiferenciados. Como ustedes ven en la imagen, se ve los niveles ganglionares del cuello, empezando con el nivel 1, el nivel 2, el nivel 3, el nivel 4, el nivel 5, el nivel central o nivel 6 y el nivel 7 o también llamado mediastinal superior. En esta lámina, un poco más explicativa, les citan los niveles, ya sea el nivel 1, el nivel 2, 3, 4, 5, 6 y 7, con sus respectivos, con las respectivas zonas anatómicas en las cuales se extienden. Hay que recalcar que en la parte cervical, o sea, en el cuello, hay un número muy importante de ganglios linfáticos. Hay aproximadamente entre 300 y 400 ganglios linfáticos. Por tal motivo, es que en el cuello hay generalmente mucha metástasis de los órganos que están en esa zona. Y uno de esos órganos es la glándula tiroides. Doctor, disculpe un ratito. Creo que la gran mayoría no están logrando ver la diapositiva porque dejaste de presentar, dice. Bueno, pero ándate. A mí me sale acá. Yo les voy a toditos. A todos. Esperamos aquí. ¿Me ven? Sí, doctor, te vemos. Ahora no me da la opción de presentar. Vamos a presentar. No sé qué pasó, pero algo pasó. ¿Ustedes ven la pantalla? Hola. Estamos viendo a vos, doctor. No sé qué pasó ahí, pero ¿me ven a mí o me ven algo borroso? Y algo borroso. Porque a mí también me sale todo esto borroso, no sé qué. Marcelo, yo veo dos perfiles y en uno se te ve a vos y en el otro la presentación. Bueno, pero ahora tenemos que entrar en mi perfil de vuelta. Entonces,
nos quedamos en los niveles ganglionares del cuello. Dijimos que la glándula tiroides es uno de los órganos que tiene mayor drenaje linfático a nivel de esta zona. Muy bien. Hay una incidencia importante que hay que saber en la parte numérica de los cánceres más frecuentes, ya sea tanto en los Estados Unidos como en Sudamérica. En los Estados Unidos es el quinto cáncer más frecuente en las mujeres y en el año 2016 fueron diagnosticados 64.000 nuevos casos de cánceres de tiroides. Imagínense los números que se manejan en los Estados Unidos. En Sudamérica, su incidencia es que aumentó entre el año 2016 y 2017 en un 127%, debido a que los pacientes acuden más precozmente a la consulta. O sea, los pacientes que por algún motivo entran a trabajar a una empresa, se les hace un chequeo médico y el cual desde hace aproximadamente 5 años incluye lo que es hacerse una ecografía cervical y ahí accidentalmente se encuentran algunos tumores de la glándula tiroides que después resultan ser cánceres. A esto se lo llama incidentaloma. Y miren los números que tenemos. 26.000 nuevos casos aproximadamente se diagnosticaron en el 2017. ¿Cuáles son las causas por las cuales uno puede tener un cáncer de tiroides? Lo que se conoce hasta hoy día es la exposición a las radiaciones. Ejemplo son las ciudades de Chernobyl y de Fukushima en Japón. En estas ciudades se diagnostican aproximadamente cada año entre 5.000 a 7.000 nuevos casos de cánceres de tiroides. ¿Por qué? Porque la radiación es demasiado alta y las generaciones van pasando su carga genética por los cuales se desarrollan los cánceres de tiroides. Y acá hay un dato muy importante: antecedentes de irradiaciones en el área de cabeza y cuello. ¿Por qué es importante cuando uno le pregunta al paciente si tuvo algún tipo de irradiación? Hoy en día se usan mucho los estudios de imágenes. Uno de ellos es la tomografía. La tomografía tiene una irradiación muy importante para el paciente. Entonces hay que investigar que si es que la persona que viene a consultar no tuvo una irradiación en la edad comprendida entre los 5 y los 15 años. También la historia familiar de cánceres de tiroides, y hay un carcinoma que es el carcinoma medular de tiroides que se relaciona íntimamente con la herencia y con los tipos de enfermedades MEN2. También la edad es muy importante. Cuando aparece un cáncer de tiroides en pacientes jóvenes, tanto de 14 años y mayores a 65 años. Y aquí está lo que en la charla pasada les dije, que cuando aparece un tumor a nivel cervical en el varón, tiene una mayor probabilidad de que sea un cáncer de tiroides. Tiene predilección el cáncer de tiroides por el sexo masculino, no así por el sexo femenino. Muy bien, pasamos a los tipos de carcinomas diferenciados de tiroides. Dijimos en la charla anterior que los carcinomas diferenciados de tiroides eran el papilar y el folicular. El papilar tenía una variante que es el microcarcinoma papilar, que es todo tumor o todo carcinoma papilar de tiroides menor a 1 centímetro. Entonces, ¿qué significa eso? Que el tumor puede tener menos de 1 centímetro, pero puede tener el mismo potencial de malignidad de uno de mayor tamaño. Se lo clasifica solamente en microcarcinomas porque son los carcinomas que no llegan a medir 1 centímetro o más. Entonces, tenemos a los tipos de carcinomas papilares que se vuelven a subdividir en el tipo clásico o usual y en algunas variantes de su morfología, como ser la folicular, la sólida, la oxífila, la esclerosante difusa, la de células altas y la de células columnares. La más común, gracias a Dios, es la del tipo clásico, el cual es uno de los carcinomas que tiene mejor respuesta al tratamiento con iodoterapia. Pasamos al carcinoma folicular, que tiene 3 variantes también. Una que se llama mínimamente invasora, otra que se llama ampliamente invasora, y también tiene su variante morfológica, que ya dijimos también en la charla anterior. Una de ellas es la de células de Hutcliffe y la otra las células claras. Quiero recordarles que hay que tener presente
el tipo de diseminación metastásica que presentan estos tipos de carcinomas. El carcinoma papilar y el microcarcinoma papilar tiene una diseminación metastásica de predilección linfática. Por tal motivo, las metástasis se ven en los ganglios locorregionales, o sea, se van a ver principalmente en el cuello. Y tiene un órgano diana de metástasis que es el pulmón. En cambio, el carcinoma folicular tiene su vía de diseminación hemática. Por tal motivo, tu metástasis lo realiza a distancia. Puede ser a hueso, pulmones, cerebro. Muy bien, vamos a hablar un poquitito del carcinoma papilar, que es uno de los más frecuentes. Como ven en la diapositiva, el 80% de todos los cánceres malignos de la glándula tiroides son carcinomas papilares. Como les dije, su principal vía de diseminación metastásica es la linfática y el órgano diana a donde hacen la metástasis es el pulmón. El tamaño de estos tumores puede variar desde los microscópicos hasta los de mayor tamaño, como ser 5 centímetros, 10 centímetros. Pero lo más habitual es de que los tumores presenten un rango en centímetros de 2 a 3 centímetros. Hasta 3/4 partes de estos tumores son multifocales. ¿Qué significa que sean multifocales? Significa que pueden tener focos tumorales en cualquier parte de la glándula. Ya sea puede estar en el lóbulo derecho, puede estar en el istmo, puede estar en el lóbulo izquierdo. Generalmente poseen márgenes mal definidos, por lo general, y 10% están encapsulados. Esta situación es la que hace mejorar el pronóstico. No es la misma cosa que el patólogo te informe de que el tumor se extendió al tejido peritiroideo y a la grasa peritiroidea, a que informe de que está dentro del parénquima tiroideo. Cambia el tratamiento después y vamos a ver en el seguimiento. La invasión, como les dije, de la cápsula puede presentarse en un 40% de todos estos carcinomas papilares. Muy bien, el carcinoma folicular de tiroides constituye entre el 10 al 15% de todos los tumores de la tiroides. Varían las cifras de acuerdo a las zonas, pero es la segunda neoplasia más frecuente de la glándula tiroides. Como les dije hace rato, la vía de diseminación metastásica es la hemática y lo realiza a nivel del hueso o pulmón. Y de por ahí, si quieren hacer una revisión bibliográfica, acá tienen un artículo que es español y pueden ahondar en conocimiento en este artículo. Hablamos del carcinoma indiferenciado de tiroides. ¿Por qué se llama carcinoma indiferenciado? Se llama carcinoma indiferenciado porque las células no tienen un patrón ni papilar ni folicular. Son totalmente diferentes. Por eso se llama indiferenciado. No hay una línea celular definida. Por suerte, constituyen muy bajo número de todos los cánceres de tiroides y constituyen aproximadamente el 5% de todos los tumores tiroideos. 2% del medular, 2% del anaplásico, los linfomas 5% y las metástasis de otros órganos que también pueden ir a colonizar la glándula tiroides, que se ven el 1%. Estos órganos pueden ser el riñón, la parte colorectal, la mama y los melanomas. Tienen que saber lo siguiente, que la vía de diseminación metastásica de estos carcinomas, de los indiferenciados, pueden ser o hemática o linfática. Por tal motivo, uno no puede predecir en dónde va a ir a hacer metástasis, pero tienen una alta tasa de metástasis, ya sea pulmonar, cerebral o a nivel de los órganos femeninos, de los órganos genitales femeninos internos. Dentro de los indiferenciados, el más agresivo y el de peor pronóstico es el anaplásico. Generalmente da un tiempo de vida de aproximadamente 3 a 6 meses. Su causa es totalmente desconocida. ¿Por qué es muy agresivo? Porque produce una alta infiltración a los tejidos y a los órganos vecinos. Y no tiene respuesta al tratamiento con yodo 131. Generalmente lo que se le hace a estos pacientes a los cuales se diagnostica el carcinoma indiferenciado de tiroides, ya sea el anaplásico, lo que se hace es una cirugía paliativa.
se asegura de que el paciente pueda respirar, porque lo que ocurre es que estos tipos de tumores infiltran rápidamente a la tráquea. Y al infiltrar rápidamente a la tráquea, el paciente tiene una dificultad respiratoria importante y también puede infiltrar el esófago. Por tal motivo, el paciente no puede tragar. Y uno de los actos quirúrgicos que se le realizan a estos pacientes es la traqueostomía. Muy bien. ¿Qué síntomas pueden producir los cánceres de tiroides? Generalmente hay la presencia de una tumoración en el cuello. ¿Cuál es la característica de esta tumoración? De que es de consistencia sólida, dura o pétrea. También pueden presentarse principalmente como adenopatías cervicales, ya sea en la fosa supraclavicular o en la región lateral, o también puede ser en la región central del cuello. Como les dije hace rato, los incidentalomas, los síntomas compresivos que puede producir son dificultad para respirar, dificultad para tragar, alteración del tono de la voz. Y acá les puse un cuadrito para que puedan ver las características con mayor riesgo de malignidad. Después les puse acá una imagen de una resonancia magnética en donde se ve aquí una imagen, la cual es un cáncer de tiroides. Si ustedes se fijan acá, esto es una resonancia magnética en donde hay una variación importante del aspecto de los tejidos en esta zona. Esto que se ve aquí es la tráquea, este es el cuerpo vertebral y esta es la tumoración. Si ustedes fijan en la imagen de arriba, también se ve un bulto acá a nivel del lado derecho de la región anterior del cuello, que era un cáncer de tiroides. Muy bien, ¿cómo se hace el diagnóstico de un cáncer de tiroides? Principalmente la historia clínica, lo que uno le tiene que preguntar al paciente. Dentro de lo que uno le tiene que preguntar al paciente está si este paciente tuvo o no irradiación en el cuello, o si estuvo en zonas donde hay radiación, que alguno de sus familiares tuvo algún tipo de cáncer de tiroides. Segundo, el perfil tiroideo. ¿Qué se pide en el perfil tiroideo? Se pide la TSH, la T3 y la T4. La ecografía cervical con la punción aspirativa con aguja fina. Este es el estudio gold estándar hasta hoy día para hacer la detección de los cánceres de tiroides. La radiografía cérvico-torácica, la laringoscopía o la nasofibrolaringoscopía, la cual se utiliza para poder observar mediante una cámara a las cuerdas vocales y su movimiento. También se utiliza la tomografía axial computada, la resonancia magnética nuclear y el PET scan. Y hay otros estudios, como son algunos marcadores tumorales, que vamos a ver en el seguimiento, que también son importantes. Si ustedes se fijan acá en la imagen de abajo, se observa una adenopatía acá en el nivel 2-3, y este era el tumor que presentaba el lóbulo derecho de la glándula tiroides. También se ve en esta imagen una desviación importante aquí de la tráquea, porque había acá una tumoración que desplazaba hacia el lado contralateral a la vía aerodigestiva. Muy bien. Algunos criterios ecográficos de malignidad que hay que manejar. Generalmente, muchos familiares de los pacientes, la mayoría de ustedes que están por ser médicos y algunos ya médicos, les van a decir, por favor, ven el resultado de mi ecografía que me hice del cuello. Entonces, hay algunos datos que uno tiene que tener en cuenta para poder saber si hay o no probabilidad de que ese nódulo estudiado sea un cáncer de tiroides. Uno de los principales es que el nódulo o el tumor tenga bordes irregulares, que sean microlobulados o que sean infiltrativos. La presencia de microcalcificaciones. Si ustedes se acuerdan de la charla anterior, dijimos que los nódulos benignos de la glándula tiroides tienen macrocalcificaciones y que el nódulo sea más alto que ancho. Esto es una recomendación que está en el artículo que les dejé la referencia, por si alguno quiera leerlo luego. Muy bien. Hablamos también de lo que es la citología.
Esta clasificación, llamada clasificación de Bethesda, lo que hace es nos orienta en porcentaje cuál es la probabilidad en porcentaje de que este nódulo que ha sido estudiado citológicamente pueda ser un cáncer de tiroides. Si ustedes se fijan, hay 6 niveles, del 1 al 6, y donde dice riesgo de malignidad en porcentaje. En la charla anterior les dije que desde el nivel 3 para arriba hay que considerar la probable presencia de un cáncer de tiroides. Lo que cambió en la actualidad es un poquitito acá donde dice el manejo clínico. Hoy en día se preconiza hacer cirugías un poquito más conservadoras de lo que se hacía antes. Muy bien. Y dentro de lo que es el manejo, les puse acá un pequeño algoritmo del manejo y de la evaluación de los nódulos tiroideos. Solamente quiero que miren esta flecha acá de la parte central. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a irnos directamente a lo que es la parte de la cirugía. No existe otro tratamiento para un cáncer de tiroides. El tratamiento siempre es cirugía. Después de la cirugía hay tratamientos que nos ayudan a poder controlar a ese cáncer que operamos. Bueno, ¿cuál es el tratamiento del carcinoma diferenciado de tiroides? El tratamiento, como les dije, siempre es la cirugía. Y las cirugías se pueden hacer de distintas formas o de distintas maneras. Lo que se preconiza hacer es la tiroidectomía total sin vaciamientos o con vaciamientos. Si ustedes se fijan en esta imagen, aquí se está viendo a esto que es la tráquea, a esto que es el músculo cricotiroideo, al nervio laríngeo recurrente, a la arteria carótida primitiva, a la vena yugular interna. ¿Qué es lo que se hizo acá? Se hizo un vaciamiento central. El nivel 6 se quitaron todos los ganglios para poder ser estudiados. Entonces, el vaciamiento puede ser ya sea central o puede ser lateral o posterolateral. Y luego de la cirugía se debe de utilizar una clasificación que se llama la clasificación TNM, la cual no viene al caso de hablar ahora porque es un poquito tedioso y largo. Pero hoy en día también está lo que se llama el uso de la tecnología en la cirugía de tiroides. Se pueden utilizar algunos monitores especiales para poder encontrar al nervio laríngeo recurrente. Eso se llama neuromonitorización del nervio laríngeo recurrente. Y hoy en día, en algunos centros, ya sea acá de Sudamérica y en algunos centros del mundo, se están haciendo tiroidectomías por videolaparoscopía. Muy poca recién es la experiencia acá a nivel de Sudamérica. Creo que hay aproximadamente 50 casos recién operados, pero próximamente creo que nosotros vamos a poder realizar esa misma cirugía también. Bueno, una vez el paciente operado, se debe de hacerle un seguimiento postoperatorio. Generalmente, el tratamiento consiste en la cirugía y luego hacerle un seguimiento postoperatorio con el yodo radiactivo, el yodo 131. Después, existen 2 marcadores que se utilizan ya después de la cirugía. Esto es lo que quiero que se les quede bien en claro. Que estos marcadores no se utilizan pre-cirugía. Estos marcadores se utilizan posterior a la cirugía. La curva de la tiroglobulina y los anticuerpos antitiroglobulina. Son estos 2 marcadores celulares los que se utilizan después de la cirugía. La ecografía cervical de control, y actualmente se están usando en Estados Unidos unos biomarcadores moleculares que son del Oncogen BRAF B600E. Acá les puse también una pequeña guía, si por ahí alguno quiere leerlo. Bueno, ¿qué es lo que se hace en una cirugía de un cáncer de tiroides? Generalmente cuando es un cáncer diferenciado de la tiroides, hay factores que a nosotros nos orientan a hacer o una simple tiroidectomía o hacer un vaciamiento linfonodal cervical. Entonces, ¿qué es lo que nos orienta a poder hacer una cirugía la cual va a conllevar a un vaciamiento cervical? Que los tumores sean menores de 4 centímetros, que no tengan extensión extratiroidea y que no haya
metástasis linfonodal. Estos sí pueden ser tratados con una cirugía solamente de la tiroides, ya sea una lobectomía con ismentomía o una tiroidectomía total. En caso de que los pacientes sí tengan tumores de más de 4 centímetros, que sean multifocales, que tengan una extensión o una invasión extratiroidea, o hay algunas metástasis locorregionales, hay que hacerle una tiroidectomía total y evaluar hacerle o un vaciamiento central o un vaciamiento posterolateral. Eso ya va a depender de lo que uno encuentre en la cirugía y de los estudios preoperatorios. Bueno, la afectación de linfonodos regionales es más frecuente en el carcinoma papilar. ¿Por qué es más frecuente en el carcinoma papilar? Porque su vía de diseminación es preferentemente la vía linfática. Entonces, cuando hay la presencia de adenopatías sospechosas, ya sea por el examen físico o por el estudio de imágenes, y se tiene que hacer el vaciamiento cervical, ya sea del compartimiento central o del compartimiento lateral. Generalmente no se preconiza hacer un vaciamiento profiláctico, que se llama vaciamiento profiláctico, de que un cirujano extirpa nomás las glándulas, los linfonodos cervicales, porque sospecha de que esos pueden estar afectados. Eso lo único que puede producir al paciente es exponerle a mayores complicaciones, a no ser que el equipo tenga una amplia trayectoria y experiencia en la cirugía de tiroides. Bueno, aquí unas imágenes para que puedan ver los vaciamientos. Lo que quiero que tengan como concepto aquí es lo siguiente, que los vaciamientos cervicales pueden ser radicales, modificados o funcionales. Los vaciamientos radicales, se utiliza la palabra radical para poder expresar a algunas estructuras anatómicas las cuales no se conservan en la cirugía. Una de esas estructuras es el esternocleidomastoideo, la vena yugular interna y el nervio espinal. Esas son las tres estructuras que se tienen que respetar sí o sí cuando se hace un vaciamiento. En la imagen del medio es para que puedan ver cómo se observan. Esto es la cola de la parótida, que tiene consigo un ganglio aquí en el nivel 2A, este es el nivel 2B, este es el nivel 1B, el nivel 3, el nivel 4. Y esto que está acá es el nivel 7, o sea, la parte mediastinal superior. Y como ustedes ven, esta es la glándula tiroides y aquí está el nódulo. Este nódulo fue el responsable de haber enviado a todas estas zonas que están aquí y aquí sus células metastásicas. Esta es otra imagen de otro tipo de vaciamiento que es más selectivo. ¿Por qué? Porque el paciente tenía un pequeño nódulo en el polo superior de su glándula tiroides y lo que estaban afectados eran el nivel 1, el nivel 2 y el nivel 3. Bueno, acá les voy a mostrar un pequeño video para que puedan ver la anatomía de un vaciamiento posterolateral. Muy bien. Ahora hablamos de lo que es el seguimiento con el yodo radioactivo. Esto es para que tengan una pequeña idea de lo que produce el yodo radioactivo. El yodo radioactivo, o sea, el isótopo yodo 131, lo que produce es una ablación de la glándula o de los restos celulares que quedaron de la glándula. Se incorpora a los iodos de aminoácidos y se deposita en el coloide de los folículos tiroideos, a partir del cual empiezan a liberarse lentamente. ¿Por qué dice que se libera con lentitud o lentamente? Porque esta ablación dura entre 6 a 8 semanas. Ese es el tiempo en el cual dura dentro del coloide el isótopo. Las dosis pueden variar desde 5 milicurie internacionales hasta 200 milicurie internacionales, pero la dosis usual es de
80 a 100 milicurie internacionales por gramo de tejido tiroideo remanente. Hay que tener en cuenta de que cuando uno extirpa la glándula tiroides, hay dos ligamentos que lo unen a la tráquea que se conocen como ligamento de Berry. Estos ligamentos de Berry pueden tener consigo células tiroideas que con el correr del tiempo pueden volver a producir TSH, o sea, T3 y T4, o sea, pueden volver a reestimularse por la TSH y volver a producir T3 y T4, por ende pueden volver a producir un pequeño crecimiento de tejido tiroideo. Es por eso que los pacientes que tienen carcinoma papilar de tiroides, que les hace luego, y es que hay un comprometimiento, lo que se llama la ablación con el yodo radioactivo. Bueno, ¿cómo se hace el seguimiento de un paciente con un cáncer de tiroides? Generalmente se hace el seguimiento utilizando lo que se llama la curva de la tiroglobulina y el anticuerpo antitiroglobulina. Eso es lo que más se utiliza. Y luego se hacen ecografías de control. Y ustedes ven acá donde dice los protocolos de seguimiento para el paciente, aparte de un examen físico, se utiliza los niveles de tiroglobulina sérica cada 2 meses durante el primer año. Luego esto se hace cada 3 meses los 2 siguientes años y cada 6 meses ya a los 2 años posteriores. Y luego se hace un seguimiento anual. Es muy difícil hacerle un seguimiento en nuestro país a un paciente con un cáncer de tiroides. ¿Por qué? Porque el paraguayo es reacio a irse al hospital a hacerse sus controles. Entonces nosotros le espaciamos más el tiempo de control a los pacientes y al primer año le hacemos cada 3 meses y al segundo año ya le hacemos cada 6 meses. Ya sea con tiroglobulina sérica, con anticuerpo antitiroglobulina y con ecografía cervical de control. Y luego le hacemos también lo que es la radiografía de tórax al año y si el paciente tiene la posibilidad le hacemos una gamografía corporal para volver a controlarlo. Hoy en día hay un elemento nuevo que es la tomografía por emisión de positrones, el cual puede informarnos la presencia de algunas micrometástasis, ya sea a nivel locorregional o a distancia. Sobrevida. Lo más importante que tienen que saber de la sobrevida de los cánceres de tiroides es la siguiente. El 80% de la curación del paciente está en la cirugía. Hay veces que la cirugía lo cura por 100%, pero no en todos los casos. Por eso, el 20% restante de la tasa de curación lo hace la iodoterapia y el seguimiento del paciente. Y estos pacientes tienen una altísima sobrevida. No son como cánceres de otras partes del cuerpo, a excepción del anaplásico, como dijimos, que da un rango de vida entre 3 a 6 meses. Pero los que son diferenciados, el paciente tranquilamente vive 10, 15, 20 años sin problema. Entonces es un tabú muy grande a romper aún, porque la gente cuando escucha que tiene un cáncer de tiroides se asusta creyendo que es como el cáncer de estómago o de pulmón o de ovario o de útero. Es totalmente diferente. La tasa de curación es muy alta y la sobrevida es muy alta. Como todo paciente con un cáncer, el seguimiento es multidisciplinario. Entran cirujanos generales, cirujanos de cabeza y cuello, endocrinólogos, imagenólogos, otorrinolaringólogos, patólogos, oncólogos, medicina nuclear, fonoaudiología. Me dirán, ¿por qué fonoaudiología? La fonoaudiología estudia las características normales y patológicas de la voz en el laringe recurrente. Entonces se le hace un tratamiento con fonoaudiología. Luego tenemos el equipo de apoyo, que son la enfermería de consultorio, la enfermería de sala y la enfermería en quirófano. Y acá hay un punto muy importante del cual casi todas las charlas actuales de los cánceres se habla, lo que es la inserción social del paciente con un cáncer de tiroides. No es la misma cosa tener un cáncer de tiroides que tener un cáncer de mama. ¿Por qué? Porque el cáncer de mama, por ejemplo, le limita a la paciente a quedarse en su casa o a quedarse en el hospital. En cambio, una paciente con un cáncer de tiroides hace su vida normal como cualquier otra persona. Solamente
En algún momento del año va a hacerse sus controles y luego vuelve de vuelta a su vida habitual. Trabaja habitualmente en lo que hace, o sea, no le produce una exclusión social. Y acá le puse para terminar, para que tengan lo que son las complicaciones de la cirugía de tiroides y de los vaciamientos cervicales. Primeramente, lo que más habitualmente se ve son los hematomas sofocantes. ¿Qué son los hematomas sofocantes? Son las hemorragias que se producen en el postoperatorio, en donde la sangre que se encuentra dentro de la cavidad donde estuvo la glándula tiroides produce una hiperpresión a nivel de la vena yugular interna. Y eso le produce una sofocación al paciente, porque lo que produce con el correr de los minutos es de que la tráquea se encuentra comprimida por un coágulo de sangre, entonces la paciente no puede respirar y hay veces que se le tiene que hacer una traqueostomía de urgencia. La segunda lesión más habitual son las lesiones nerviosas. Estas lesiones comprenden las lesiones que van a poder tener el nervio laríngeo recurrente. Estas lesiones pueden ser a veces unilaterales o bilaterales. Cuando son bilaterales, se produce un cierre de la glotis, el cierre de las dos cuerdas vocales, y el paciente no puede respirar. Entonces se debe de realizar una traqueostomía de urgencia. La tercera complicación es el hipoparatiroidismo. ¿Qué es el hipoparatiroidismo? Es la extirpación accidental de las 4 glándulas paratiroides o de las 3 glándulas o de 3 glándulas paratiroides, y el paciente se queda con una hipocalcemia severa. Esto le puede llevar a una tetania grave. La tercera complicación son las lesiones viscerales, ya sean perforaciones de la tráquea o perforaciones del esófago, que son muy raros, menos del 1%. Y por último están los seromas y las infecciones del sitio quirúrgico. Y aquí les dejo un pequeño refrán que cuando estuve en el primer año de la facultad lo escuché por primera vez, que lo decía el profesor doctor Juan Olegario Ortiz Villalba. Él decía que la experiencia no se puede enseñar, que la experiencia se transmite. Entonces, tengan en cuenta de que uno, cuanto más tiene experiencia, más puede transmitir conocimiento. Quiero agradecerle a mis mentores médicos, como ustedes saben, el profesor doctor Juan Olegario Ortiz Villalba, el profesor doctor Julio Ramírez Sotomayor, jefe de servicio de cirugía del Hospital Nacional, el doctor Oscar Thompson, cirujano de cabeza y cuello, el doctor Hernán Ortiz, cirujano oncológico y de cirugía de cabeza y cuello, el doctor José Lo Ortiz, cirujano de cabeza y cuello, el profesor César Franco, que todos seguramente le conocen, nuestro jefe de cátedra de otorrinolaringología, el profesor doctor Jorge Arias, mi mentor en el Hospital de Clínicas, y el inigualable profesor doctor Luis Alberto Bogado Ginde, alias Bogadito. Y un abrazo al cielo que le llegue a mi señor Padre. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor, por la excelente presentación. Ahora dejaremos unos minutos para las preguntas correspondientes. Si es que tienen, pueden realizarlo por el grupo de WhatsApp o por el chat de Meet. ¿Se entendió todo o no se entendió nada? ¿Me escuchan? Sí, doctor, se entendió. Muy bien. Espero que hayan aprovechado. Traté de hacer lo más sencillo posible porque es un tema un poquito complicado. Tenemos una pregunta, doctor. Veo una pregunta, no llegué a leerla. Dice, ¿el cáncer de tiroides es más común en hombres o en mujeres? ¿Y el por qué? Sí. Bueno, es más frecuente en el hombre en una proporción de 3-1. El por qué se cree de que la mujer, por tener un ciclo ovárico mensual, hay un recambio hormonal importante.
cosa que el hombre no tiene. Entonces, la presencia de algún nódulo tiroideo dentro del parénquima de la glándula en el hombre tiene mayor predisposición a tener mutaciones citológicas, los cuales los lleva a transformarse luego en un cáncer de tiroides. Y como ustedes saben también, de que los pacientes generalmente cuando son hombres son más reacios a ir a la consulta. Por tal motivo pasa más tiempo para poder llegar a un diagnóstico. Gracias, doctor. Tenemos otra pregunta también que dice, si se expuso a radiación por tomografía después de los 18 años, ¿puede ser un factor de riesgo? Generalmente los factores de riesgo se ven en la etapa y época de crecimiento. Se cree en la actualidad que el rango de exposición a las radiaciones es hasta los 15 años aproximadamente. Por tal motivo, si un paciente tiene 18 años, el riesgo ya baja prácticamente a 0%, casi ya no tiene riesgo. Gracias, doctor. Tenemos otra pregunta. Bueno, muy buena pregunta. El tener un bocio, que es el agrandamiento de la glándula tiroidea, secundaria a una estimulación o que sostenga la estimulación de la TSH, lo que puede llevar es a la formación de algún nódulo en el parénquima tiroideo. Si es que hay un nódulo en el parénquima tiroideo, hay aproximadamente un 15% de probabilidad de tener un cáncer tiroideo por encima de ese nódulo. 15% es la probabilidad de que el paciente pueda desarrollar sobre el nódulo, sobre un nódulo desarrollado a partir de un bocio. Hay un 15% de probabilidad de que ese nódulo pueda tener células malignas en el transcurso de su evolución. Creo que había otra pregunta. Sí, hay otra pregunta, doctor. Dice, después de una lobectomía, ¿la paciente debe recibir tratamiento farmacológico de por vida o no hace falta? Bueno, está muy buena la pregunta también. Bueno, ¿qué es lo que ocurre cuando se hace una lobectomía? Lo que se hace es se quita una porción de la glándula tiroides, ya sea el lóbulo derecho o el lóbulo izquierdo. En el caso de que se haga una lobectomía y se deje un buen remanente tiroideo funcionante, eso se va a ver con el dosaje de la TSH, la T3 y la T4 posterior a la cirugía. En el caso de que no haya un buen remanente, siempre se aconseja darle un tratamiento farmacológico, o sea, proveerle de hormonas tiroideas. ¿Para qué? Para que la glándula no sienta esa falta de tejido tiroideo, entonces también la glándula puede dejar de producir. Entonces, por tal motivo, se le da al paciente, no se le da en dosis altas, generalmente se le da 50 microgramos día de T4 o de levotiroxina. Creo que había otra pregunta que se me pasó. Ahorita hay con unas abreviaturas. Sí, doctor, hay otra pregunta que dice, epidemiológicamente existe tasa de cáncer en TOE con radiación, como pasa en tomografías y medicina nuclear. ¿Me puedes repetir la pregunta? Si hay Sí, epidemiológicamente. Existe tasa de cáncer en TOE con radiación, como pasa en tomografías y medicina nuclear. Sí, hay un rango importante de las personas que están expuestas a la radiación. Y hay un estudio epidemiológico que se hace en los países. No sé si ustedes vieron que hay un centro de regulador de radiaciones. Ese centro se encarga de evaluar epidemiológicamente a los centros médicos principalmente, en donde se hacen estudios nucleares, ya sea tomografía, resonancia, PET-scan, y hay epidemiológicamente un estudio. No puedo decirte el nombre del estudio, pero de que lo hay, lo hay. Todos los años sale un estudio de epidemiológico. Muchas gracias, doctor. Tenemos otra pregunta también que dice, Sí. ¿la presencia de metástasis ganglionares en el carcinoma folicular indica un mal pronóstico? Bueno, de hecho que si ustedes se fijaron en la presentación,
de que tanto el carcinoma papilar como el carcinoma folicular no son de mal pronóstico, de hecho son de buen pronóstico. La presencia de metástasis en el carcinoma folicular lo que hace es tratar de buscarse, o sea, lo que se debe de hacer es tratar de buscarse si no hay algún sitio lejano, aparte de la región cervical, en donde puedan haber hecho metástasis. En el caso de que no se encuentren los lugares en donde hay metástasis o no, de todas formas, igual se le hace un tratamiento ablativo con yodo 131. Tenemos otra pregunta, doctor. Muy que buena es, pregunta. ¿Lugar en donde vive? exactamente, Bueno, lugar donde vive uno puede ser factor de riesgo en relación a la composición de la tierra, ejemplo, KQP. exactamente. Y si es así, es necesario hacer screening a esas personas pensando que esto podría ser un factor de riesgo. Muy buena la pregunta. Lo que se cree que en el caso, por ejemplo, si se dieron cuenta también en la segunda diapositiva, de que hablé de dos ciudades. Uno era Fukushima y otro era Chernobyl. En esas zonas ya la tierra tiene radiación. Muy diferente es a lo nuestro, a lo de Paraguay, en donde lo que se cree es lo siguiente, de que vivir en las zonas altas, montañosas, en la cordillera, lo que hay es un déficit importante de algunos minerales, lo cual puede producir el desarrollo del bocio. ¿Sí? Y generalmente la parte endémica está más relacionada con el carcinoma folicular, no así con el carcinoma papilar. Generalmente en las zonas montañosas o altas, lo que existe es un déficit importante de yodo y otros minerales en la tierra. Entonces lo que ocurre es que el paciente desarrolla bocio y sobre ese bocio y se puede desarrollar generalmente carcinoma folicular. Muchísimas gracias, doctor. Creo que ya no hay más ninguna pregunta. Quedó todo muy claro. Ah, no, acá apareció otro. Dice, Sí. ¿la traqueostomía sería para toda la vida en el caso del hematoma sofocante? Bueno, en el caso del hematoma sofocante, la diferencia con una lesión nerviosa bilateral del nervio laríngeo recurrente, la traqueostomía es por un tiempo, porque lo que ocurre es, al ingresar de vuelta al quirófano, uno busca dónde sangró o dónde sangra, y una vez cerrada la canilla, que hace un lavado de la zona del lecho quirúrgico y eso después se vuelve a cerrar. La traqueostomía se puede volver a cerrar cuando es un hematoma sofocante, no así cuando es una lesión nerviosa bilateral. Cuando es una lesión nerviosa bilateral, se queda la traqueostomía hasta que en algún momento, un poquito más lejano, se pueda hacer un tratamiento sobre las cuerdas vocales y dejar de usar la traqueostomía. ¿Otra pregunta? Creo que ya no hay más ninguna, doctor. Bueno, muchísimas gracias a la SOCEM. Gracias por la invitación y espero que les haya servido la charla. Cualquier cosa me pueden escribir si tienen un paciente sin ningún problema. Desde ya muchas gracias y esperemos volver a encontrarnos en otra ocasión. Muchísimas gracias, doctor, por aceptar la invitación. Y una vez más recordarles a todos que la evaluación será enviada mañana a las 11 a.m. hora paraguaya para todos. Deben aprobar 7 preguntas de 10 para la certificación correspondiente. La grabación será alzada en el canal de YouTube de la SOCEM UCB para que puedan volver a mirar. Muchísimas gracias a todos por su participación. Hasta luego.